Bueno, y ahora vamos a dar comienzo a una de las charlas más importantes que tenemos en el foro. Si bien yo voy a tratar de resumir su amplia trayectoria, Facundo Manes es un reconocido experto en neurociencia y en el estudio del cerebro pero innumerables investigaciones. Facundo Manes ya nos acompañó en otras oportunidades y hoy le va a dar una mirada intitulada Desafíos para el día después. Facundo Manes es un PhD en ciencias en Cambridge University de Inglaterra, fundador de la Fundación INECO para investigaciones en neurociencias, fundador del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro de Argentina. Es además investigador en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, Argentina, profesor de Neurología y Neurociencias Cognitivas de la Universidad Favaloro, consultor en Neurología y Neuropsicología, Cognition and Brain Science Units del Medical Research Council de Cambridge, Inglaterra, presidente electo de la International Society for Frontotemporal Dementias. Espero que lo haya pronunciado bien. Bienvenido, Facundo, a este evento. Hola Oscar, gracias por tu introducción, gracias por la invitación. Es un gran placer estar nuevamente con ustedes, pensando juntos, reflexionando juntos los desafíos del día después. Esta pandemia, por supuesto, es una crisis de salud pública, una crisis de salud, pero también estamos viendo que es una crisis económica, una crisis social. Es un golpe al orden internacional. La geopolítica va a cambiar, quizás vayamos a un mundo multipolar. También es una crisis política en todo el mundo, una crisis ideológica y también una crisis moral. Esta crisis presenta dilemas morales no solo en mi ámbito, el de la salud, sino también en diferentes esferas. En la salud, uno ha visto en el mundo cómo en el norte de Italia los médicos tenían que decidir a quién proveerle un respirador y a quién no por falta de los mismos. O sea, son dilemas morales, pero que no ocurren solamente en la salud. Los dilemas morales actuales están ocurriendo en diferentes áreas. Y todo esto, todo lo que mencioné, las diferentes crisis que estamos viviendo, por supuesto que tienen un gran impacto en nuestras emociones, en nuestros comportamientos, tanto a nivel individual como social, como comunitario. Y todo lo que estamos viviendo, este gran cambio de contexto, voy a insistir varias veces durante la charla sobre el cambio de contexto, porque una de las cosas que nos hace cambiar a los seres humanos es cuando cambia el contexto. Muchas veces nosotros queremos cambiar una organización o cambiar la conducta de alguien y tenemos que pensar más en cambiar el contexto, porque cuando cambia el contexto surge una especie de motivación que nos adapta al cambio. De hecho, una de las cosas que vimos en estos meses fue cómo la educación, que siempre decíamos los celulares modernos no tienen nada que ver con los primeros teléfonos, los autos modernos no tienen nada que ver con los caballos que llevaban las carretas antes de la creación del auto, que todo había evolucionado menos la educación, porque era el mismo formato de siempre, un docente con varios alumnos. Cambió el contexto rápidamente, abruptamente, masivamente, y en muy poco tiempo todos nos adaptamos, todos los que somos privilegiados de tener tecnología, acceso a la computación, nos adaptamos rápidamente a un nuevo sistema educativo, el sistema a distancia. Esto igual no va a reemplazar al ser humano, ya lo vamos a ver, pero lo que quería manifestar es cómo cuando cambia el contexto, nosotros los seres humanos somos más propensos a cambiar, porque el cambio genera una motivación que es necesaria el cambio de contexto genera una motivación que es necesaria para cambiar. Pero también durante estos meses, en toda América Latina, hemos hecho un esfuerzo sostenido por regular nuestras conductas dentro de un rasgo displacentero. Y esto, tarde o temprano, nos lleva a un agotamiento mental. Estamos poniendo a prueba desde hace meses nuestras capacidades humanas de autorregulación. No hacer las cosas que hacemos siempre y hacer aquellas que habitualmente no hacemos requieren un gran esfuerzo mental y produce una gran fatiga mental.
nuestro laboratorio de la Fundación INECO hicimos un estudio donde se observó que gran parte de los síntomas de ansiedad y los síntomas de ánimo caído que se veían en la Argentina, en todo el país, pero esto se puede extender a otros lugares, era por la fatiga mental crónica. O sea, en otras palabras, la fatiga mental fue el factor más importante para explicar sentimientos de angustia y de ansiedad. Y también, además de la fatiga mental, la incertidumbre sobre el futuro se convirtió en un factor clave. El esfuerzo y las energías mentales por negar o afrontar la incertidumbre consume muchos recursos cognitivos y nos provoca ansiedad y agotamiento. Quiero aclarar algo que es muy importante. Los seres humanos tenemos recursos cognitivos limitados. No tenemos recursos cognitivos ilimitados. Y esto también tiene que ver con las decisiones, porque cuando estamos con incertidumbre, cuando aumenta nuestro desgaste cognitivo y emocional, tendemos a usar un sistema de toma de decisiones que no requiere recursos cognitivos. Tenemos básicamente dos sistemas de decisiones los seres humanos. Un sistema de decisiones que no requiere gasto mental, que no requiere recursos cognitivos, y por eso lo usamos tanto, porque nosotros tenemos recursos cognitivos limitados. Este sistema de toma de decisiones, podríamos llamar uno, es automático, no consciente, guiado por hábitos de nuestra vida, por experiencias de nuestra vida, por aprendizajes, y es el que usamos durante casi todo el día, porque vivimos en un modo automático. Nos gusta pensarnos como seres racionales, pero en realidad somos seres mucho más automáticos y no conscientes de lo que pensamos. Así que tenemos este sistema uno de decisiones que es automático, no consciente, guiado en hábitos previos, en aprendizajes previos, en emociones previas, que se adapta a un contexto cambiante. Por supuesto que también tenemos un sistema número 2 de decisiones, que es lógico, analítico, racional, deliberado, pero esto requiere gasto mental. Y cuando estamos agotados, cuando estamos cansados, cuando estamos fatigados, tendemos a usar más el sistema automático de toma de decisiones. Y a su vez esto lleva a que tengamos más sesgos. Uno de los sesgos es la sobreconfianza o el sesgo de optimismo. Cuando estamos más cansados, agotados, no dormimos, estamos con hambre incluso, no podemos utilizar recursos cognitivos como cuando estamos descansados y tendemos a usar este sistema automático, intuitivo, con más predisposición a los sesgos. A mí no me va a pasar nada, etcétera, etcétera. Así que incluso este agotamiento que estamos viviendo, producto de por meses hacer cosas que no hacíamos y no hacer las que hacíamos, este agotamiento nos tiende inclusive a impactar en las decisiones. Pero más allá de todo este dolor, de esta angustia, sufrimiento e impacto en las decisiones que estamos viviendo, una adaptación positiva es posible. Por ejemplo, la pandemia de gripe de 1918 llevó a crear un sistema de salud pública en muchos países europeos. Y el estado de bienestar resultó como respuesta a las crisis provocadas por la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en situaciones graves y críticas, muchas personas y también muchas sociedades desarrollan resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, podríamos decir que es aquella cualidad cerebral, conductual, que nos da a las personas la fortaleza psicológica para lidiar con el estrés y las dificultades. Básicamente es la capacidad que tenemos de enfrentar un problema, atravesarlo y salir fortalecidos. Y hay estudios que muestran que luego de crisis y desastres, mucha gente sale resiliente. Y otros no, pero hay mucha gente que sale resiliente de cambios extremos. Quienes son altamente resilientes logran encontrar la forma de cambiar el rumbo, de sanar emocionalmente y continuar avanzando hacia sus objetivos. Así, una vez superado el shock inicial y el dolor de una situación de alto impacto emocional y social,
muchas personas experimentan nuevos sentidos de significado y propósito en la vida, nueva fuerza, nuevas confianzas internas, una mayor apreciación de los vínculos, de las relaciones. Además, es frecuente que se conviertan las personas resilientes más altruistas, más compasivas. Entonces, el bienestar de los demás cobra más valor que por el propio éxito personal y el estatus individual. Todo esto se denomina resiliencia y es una palabra clave para lo que viene junto a la empatía que ya voy a explicar. Así que los seres humanos somos seres adaptativos, nuestro cerebro se reorganiza permanentemente de acuerdo a la experiencia y fuimos concebidos para afrontar situaciones de adversidad y crisis. Y le vamos a ganar al virus nuevamente como le ganamos a otros virus en la historia de la humanidad. Quizás lleve un tiempo, quizás lleva mucho dolor como el que estamos viendo ahora y sufrimiento, pero le vamos a ganar al virus y vamos a salir muchos de nosotros incluso más resilientes. A nivel comunitario, surge también un sentido común de propósito y un espíritu de cooperación que conduce a un nivel más alto de integración. Es como si en lugar de existir como individuos aislados, las personas nos fusionamos en un todo y nos volvemos más conscientes de que nuestra supervivencia está muy ligada a los demás. De hecho, nosotros en la evolución de nuestra especie logramos prevalecer, para bien o para mal, con respecto a otras especies, no por tener un físico más grande o ser más fuertes, sino por la capacidad de vivir en grupos complejos, lo que en gran parte determinó que evolucionemos a este cerebro maravilloso, que es el órgano más complejo del universo, fue la capacidad en la evolución de lograr vivir en grupos complejos. Hace miles de años, quedar afuera de un grupo era equivalente a quedar desprotegido de la amenaza, era equivalente a quedar sin alimentación. Así que parte de nuestro secreto como especie es la capacidad colectiva, de trabajo colectivo, de vivir y sobrevivir en grupos complejos. Por lo tanto, es posible desarrollar estrategias sociales, comunitarias y colectivas para afrontar esto. También es cierto que las crisis pueden tener un efecto contrario y conducir a un estrés intenso y sostenido, en que los lazos sociales desaparecen y las personas se vuelven más egoístas, individualistas. De hecho, nadie sabe cómo va a ser el mundo luego del día después. Yo creo que el día después ya empezó, ya estamos viviendo el día después. Y muchos piensan que va a haber un mundo diferente. Yo pienso que, como muchos, que lo que va a pasar es que tendencias previas, tendencias que venían sucediendo previamente, se van a acelerar. Y podemos salir de esto mejores, podemos salir de esta crisis con lo mejor de nuestra especie, con la compasión, el altruismo, con la inteligencia colectiva. Pero también podemos salir más egoístas, más autoritarios. Depende de nosotros. Así que debemos advertir que es muy importante, en todo sentido, desarrollar un espíritu, trabajar para desarrollar un espíritu colectivo, para hacer frente a lo que deje la pandemia y para enfrentar incluso futuras amenazas. También esta pandemia es una alarma para que no olvidemos que nuestra salud no es independiente de la salud del planeta. El cuidado del ambiente es fundamental para el bienestar de una comunidad, no solo para garantizar la disponibilidad de recursos esenciales para la vida humana, como el agua, el aire puro, sino que evita la aparición de enfermedades, desastres naturales y otros fenómenos climáticos que son potenciales amenazas para nuestra subsistencia. Los coronavirus son zoonóticos, son enfermedades que se transmiten de animales a personas. Y lamentablemente, por el cambio climático, por la fragmentación del hábitat, por el comercio ilegal de animales, las zoonosis pueden ir en aumento. Y para evitar futuras epidemias tenemos que abordar seria y responsablemente, de una vez por todas, los problemas globales como los ecosistemas
amenazados, la contaminación y vuelvo a repetir, el cambio climático. Aunque la preservación del medio ambiente depende en gran medida de factores políticos, económicos y tecnológicos, la conducta de las personas puede afectar de manera muy importante su entorno. Y es importante que las campañas y que las intervenciones tomen en cuenta los conocimientos acerca de la conducta humana y de los comportamientos sociales en equipo, colectivos, para que sean más eficientes. El compromiso con la salud, con la educación, con el cuidado del ambiente, en el futuro debe transformarse, en el presente y en el futuro, debe transformarse en una cuestión de lo cotidiano. El cambio cultural profundo debe reafirmarse todos los días en diferentes ámbitos, familiares, laborales, escolares y sociales. Si uno estudia a lo largo de la historia las epidemias, todas han llevado a grandes cambios sociales. Las pandemias siempre cambiaron a la sociedad, y lo más probable que esta vez nos cambie de nuevo. Como les dije, todavía no sabemos cómo será el mundo una vez que venzamos al coronavirus, pero sí estamos viendo ya cómo este virus y esta situación está reconfigurando las relaciones de las sociedades con los gobiernos, con la ciencia, con la tecnología y con el ambiente. Tenemos que trabajar para que este proceso nos obligue a reconsiderar quiénes somos, qué valoramos de verdad, y también para que en el largo plazo nos ayude a redescubrir nuestra mejor versión. ¿Cómo saldremos de esta crisis? Depende de nosotros. Depende de cómo respondamos a este nuevo desafío. El cambio que queremos debemos hacerlo nosotros. No podemos esperar que otros los hagan o que venga otro momento para hacerlo. Y muchos nos dividen. Muchos, incluso líderes, apuestan al natural tribalismo humano, porque somos seres tribales, y a la lucha de las facciones. Pero necesitamos en este momento líderes que nos unan. Tenemos que desconfiar de los líderes que nos dividen. Y les quiero hablar un poco de lo que sabemos de la neurociencia sobre el liderazgo. El liderazgo actual, más allá del carisma o del poder, que ya son importantes pero menos que antes, el líder actual tiene que nacer del grupo. Uno no puede representar un grupo al que no pertenece. Y también un aspecto clave para el liderazgo es la inteligencia social. La inteligencia social, que tiene que ver con la empatía, se puede explicar como la capacidad que tenemos para ponernos en los zapatos de los demás, para imaginar qué está pensando el otro, y que lo que piensa el otro o las creencias del otro pueden tener, aunque no coincidan con las nuestras, semillas de verdad. Y también es una empatía cognitiva, imaginar lo que piensa el otro. Pero también la inteligencia social requiere de una empatía emocional, que es sentir el dolor o la alegría o el miedo del otro, sentir lo que siente el otro. Y la empatía, la inteligencia social, impacta más en liderazgo que el coeficiente intelectual y que la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la inteligencia de darnos cuenta qué emoción tenemos ahora. Estamos celosos, envidiosos, con miedo, ansiosos, y de reconocer la emoción en el otro. Y también de reevaluar o resignificar nuestras emociones. La inteligencia emocional es importante, pero para el liderazgo es más importante la inteligencia social que la inteligencia intelectual o que la inteligencia incluso emocional. Entonces, debemos respaldar a líderes en todo aspecto, comunitarios, en la empresa, en la organización, en la ciudad, en el país, en el territorio, en la región, que nos representen con esperanza, con inteligencia social, nunca con miedo. Y quizás esta nueva crisis a nivel global es una nueva oportunidad para internalizar más que nunca que la formación, la educación, es nuestra arma más eficaz para las mayores amenazas de nuestro tiempo a nivel global. La ignorancia, las mentes cerradas, los prejuicios, la incomprensión del otro. Esta palabra que yo les dije hace un ratito, empatía, es una palabra que ganó protagonismo y junto con resiliencia van a ser palabras claves para lo que viene. Porque la empatía nos permite pensarnos como un todo social.
El sálvese quien pueda sería desastroso en esta etapa. Y nosotros somos seres sociales. Si uno me pregunta a mí, Facundo, ¿cómo podrías describir al órgano más complejo del universo en 2 palabras? Fíjense qué osadía describir al órgano más complejo del universo en 2 palabras. Yo diría, es un órgano social. Nosotros necesitamos del otro. Es más, la soledad crónica nos mata. Es un factor de mortalidad más importante que el alcoholismo, tan importante como la obesidad y más importante que la polución ambiental. Somos seres sociales. Estamos enfrentando una experiencia novedosa, amenazante, impredecible. Y se está propagando el virus, pero también se está propagando el miedo. Hay una pandemia de miedo globalizada. Quizás por primera vez en la historia, grandes poblaciones en la humanidad tienen miedo al mismo tiempo, están sincronizados con miedo. Y tenemos que hablar del miedo, porque el miedo es uno de esos estados emocionales que hace que el mundo se detenga, que todo el resto del entorno entre en un compás de espera hasta que el peligro sea resuelto de alguna manera. Por eso el miedo, que nos paraliza y nos pone a la defensiva, no puede ser la guía cuando pensemos el futuro. El miedo es una emoción efectiva para el control social. El miedo a quedarse sin trabajo le hace a un trabajador agachar la cabeza, el miedo a ser perseguido le hace al ciudadano resignarse frente al atropello del poderoso, el miedo a perder lo poco que uno tiene no le hace a uno ir por más. El miedo es una estrategia primitiva de coerción que dista mucho de lo que las sociedades modernas queremos. A lo único que tenemos que tenerle miedo es a la ignorancia y al atraso. ¿Y cómo superar el miedo? Bueno, frente a la política del miedo está la política de la cooperación. Esto que estamos haciendo nosotros ahora. Estamos juntos. Ahora cumpliendo el distanciamiento físico, pero no el social. Nosotros tenemos que cumplir distanciamiento físico, pero no distanciamiento social. Tenemos que conectarnos con los amigos, familiares, compañeros de trabajo, comunidad, con la tecnología, porque somos seres sociales. Y como ustedes saben, estábamos antes de la pandemia transitando una nueva revolución industrial, caracterizada por la incorporación y fusión de nuevas tecnologías en la comunicación, los hábitos, trabajos, profesiones. Estamos viviendo una economía global del conocimiento en que los países de mayor bienestar son los que alcanzan más tecnología, más innovación tecnológica, más patente, más conocimiento. Y para todo esto hay que hablar seriamente de educación, porque es la cuestión económica de nuestro tiempo. La educación es la cuestión económica de nuestro tiempo. Las competencias entre los países ya son y van a ser cada vez más entre los sistemas educativos. ¿Y qué es la educación? A todo nivel, porque uno tiene que educarse hasta el último día de la vida. A mí me preguntan, Facundo, ¿podemos aprender hasta el último día de la vida? Y yo les respondo, no solo podemos aprender, debemos aprender, porque la educación protege nuestro cerebro. Ya se acabó la educación con un límite hasta la universidad. Ahora, todo el mundo, todos tenemos que volver a educarnos al colegio, en cierta manera. ¿Y qué es la educación? Bueno, no es educar a alguien en algo específico solamente. Es ayudar a la gente, a una persona, a desarrollar una brújula confiable y las herramientas para navegar con confianza en un mundo cada vez más complejo, incierto y volátil. Y el éxito de la educación a todo nivel y en cualquier edad, incluso para los adultos que ya terminamos la universidad, porque la educación es continua a lo largo de la vida, el éxito de la educación es acerca de la construcción de la identidad, de la capacidad de las personas para actuar de manera independiente, para tomar decisiones libres. Es acerca de tener un propósito. Es muy importante en la vida tener un propósito que nos exceda. Nos da mucha felicidad. El éxito de la educación es acerca de desarrollar compasión, empatía, coraje, y es la capacidad de movilizar nuestros recursos cognitivos, sociales y emocionales para tomar acción. Así que las palabras claves para el futuro son resiliencia, empatía, educación, colaboración, inteligencia colectiva y sentido de propósito. Tener un propósito que exceda los intereses personales. Tener un propósito es clave para nuestro bienestar. Y esta crisis
es una oportunidad para desacelerar, para ser más creativos, para volvernos menos egocéntricos y más empáticos como un todo social, para ser más conscientes del presente y no vivir rumiando acerca del futuro o revisando el pasado permanentemente, factores que aumentan la ansiedad. Y también quiero hablar de que, como les decía antes, no veo un mundo, o no vemos mucho un mundo totalmente nuevo, sino vemos un mundo donde tendencias que venían sucediendo previamente se van a acelerar, como la telemedicina, como la educación a distancia. Pero quiero poner la educación como un ejemplo, pero se puede aplicar a cualquier área en la que había tendencias que venían pasando antes de la pandemia y que ahora se van a acelerar. Pongo esto de educación como ejemplo. Todo parece indicar que vamos a un sistema híbrido de educación, con educación a distancia, pero también con el contacto humano, personal. El docente, como el jefe, como el mentor, como el maestro, no va a desaparecer. Como el médico, no va a desaparecer. Va a haber telemedicina, pero va a haber una medicina personal, va a haber algo híbrido. Tenemos que sacar lo mejor de ambas partes, de la tecnología y de lo humano. Se van a complementar. Tenemos que superar el miedo a la deshumanización, ya que solo sería un riesgo si pensáramos en reemplazar completamente los consultorios, las aulas o las oficinas con inteligencia artificial o dispositivos. Las capacidades humanas son y seguirán siendo irreemplazables, pero las tecnologías son una enorme ventaja de oportunidades para aprender y compartir nuestro aprendizaje. Hoy es más evidente que nunca que tenemos que mejorar la alfabetización digital de toda la población, porque esto hace la diferencia entre educarse y quedar aislado, entre tener atención médica o no a distancia, de operar las bancas online, de realizar trámites de forma remota. Y nuestro cerebro, como les dije, se adapta permanentemente al cambio, generando miles de conexiones nuevas. Ahora su cerebro está desarrollando nuevas conexiones a medida que están escuchando, viendo esta charla. Les guste o no esta charla, no importa. Y mi cerebro está generando nuevas conexiones. Nuestro cerebro es un órgano plástico y se modifica con cada aprendizaje hasta el último día de la vida. Por eso tenemos que aprender cosas nuevas siempre. Y todos tenemos que educarnos a lo largo de la vida. La curiosidad y la motivación por seguir aprendiendo no pueden imponerse por la fuerza, pero pueden contagiarse por el ejemplo. De hecho, los seres humanos aprendemos básicamente cuando algo nos inspira, nos motiva y nos parece un ejemplo. Y esta nueva revolución industrial, aún más arrolladora que las anteriores, no transforma lo que hacemos, sino nos transforma a nosotros. Esta nueva revolución industrial que estamos viviendo se trata de la fusión de las esferas de lo físico, lo digital y lo biológico. Algunos ejemplos de lo que ya somos testigos es la interfase cerebro-máquina o cerebro-computadora, avances en la biotecnología, robots invencibles para diversos retos, autos que se manejan solos, drones que controlan extensas tierras sembradas y recolectan información para trabajar sobre ellas. Por todo esto, la inteligencia artificial, la medicina digital, las impresoras 3D, la nanotecnología, la neurociencia, la energía renovable, la realidad virtual, forman parte de tareas cotidianas de infinidad de personas. La combinación de esta nueva revolución industrial y el contexto post-pandemia van a acelerar los cambios en las habilidades que son consideradas para adaptarnos a los cambios. Necesitamos acompañar a las personas a adquirir habilidades para conseguir y desarrollarse en empleos que todavía no se han creado, ya que las nuevas tecnologías generan mucho trabajo nuevo. Y muchas de estas habilidades humanas son ya imprescindibles en la actualidad, y otras van a ser más imprescindibles en el futuro. Todo esto no debe desalentarnos, sino debe impulsarnos a pensar los cambios urgentes que necesitamos en los procesos de formación como personas y como comunidad. Por ejemplo, el conocimiento enciclopédico y las memorias prodigiosas van a dejar lugar a nuevas habilidades, ya que hoy la información está disponible y va a estar cada vez más accesible. Pero por el contrario, los trabajos del futuro, para los que tenemos que preocuparnos hoy sin más demora, valorarán nuestra capacidad de ser resilientes,
nuestra capacidad de adaptarnos a contextos cambiantes, junto a las habilidades que nos diferencian de las máquinas, que los hacen humanos. Aquello que la tecnología no puede y difícilmente puede imitar algún día. Una de ellas es la capacidad de resolver problemas complejos, es decir, encontrar respuestas novedosas a situaciones difíciles con un contexto que cambie permanentemente. La creatividad humana será esencial, y para la creatividad necesitamos procesos de preparación en un tema o varios temas, de incubación, de tener un dilema en la cabeza, y igual que no salga ese dilema, cuando uno no hace nada, pone el cerebro en off, aparece el momento eureka, el momento ajá. Para la creatividad tenemos que estar un poco locos, no muchos, pero un poco locos. Tenemos que estar preparados para equivocarnos. Equivocarnos es importante para crear. Nadie ha creado nada importante sin haberse equivocado muchas veces. Galileo se equivocó antes con la velocidad de la luz. Steve Jobs se equivocó muchas veces antes del teléfono que nos cambió la vida a muchos. El contexto influye en la creatividad, y la creatividad humana es esencial y no va a poder ser reemplazada por la máquina. Estos roles van a ser muy difícilmente reemplazados por las máquinas. Las máquinas son mejores que nosotros y van a ser mejores que nosotros en muchos temas, sobre todo en temas de automatización, de cálculos muy complejos, pero nunca van a reemplazar al ser humano en lo que somos humanos. Y ahí tenemos que apostar para nuestra formación. Por ejemplo, la sensibilidad estética. Si bien la tecnología puede aportar mucho al mundo del arte, la emoción contenida en una obra literaria o musical no puede provenir más que de la experiencia humana. Otra habilidad imprescindible será la capacidad de pensar críticamente, de observar, de reflexionar. Además, tomar decisiones que tengan en cuenta las consecuencias a corto y a largo plazo. La negociación, la flexibilidad cognitiva, es decir, la capacidad de adaptar la conducta a escenarios que cambian permanentemente. Eso es muy humano y va a ser difícilmente reemplazado por las máquinas. La intuición humana, el contacto social, somos seres sociales. En ese sentido, las habilidades emocionales y sociales son esenciales para la supervivencia y para el bienestar. Y estas no van a ser trasladadas en la complejidad del ser humano a una máquina. Las máquinas, por supuesto, pueden ser más inteligentes que nosotros en muchos aspectos, pero nunca lo van a hacer en habilidades como la compasión, en imaginar cómo piensa el otro, en entender que el otro piensa diferente a nosotros, en sentir el dolor o la alegría ajena. Por eso la empatía continuará siendo algo clave para nuestra formación. La inteligencia colectiva, la dinámica de los grupos. Tres factores predicen el éxito de un equipo. El primero, que haya alta empatía en los miembros del equipo. Segundo, que haya un líder, pero además del líder, otras voces dominantes. Y tercero, la diversidad de género. La dinámica colectiva es irreemplazable, y la inteligencia colectiva, que es mucho más que la suma de las inteligencias individuales, es irreemplazable por las máquinas. Por más información estadística que una máquina pueda procesar, es improbable que detecte líderes, que lidie con personalidades complejas y ayude a crear vínculos entre los miembros de un equipo. Por más exposición a pantallas que tengamos, la compañía, el cuidado amoroso del prójimo seguirán siendo un deseo y una necesidad, y la capacidad que tenga la gente de brindarlos va a ser muy requerida en el futuro. Así que los seres humanos vamos a ser irreemplazables en los que nos hace humanos, y vamos a complementarnos con las máquinas. Va a ser una sinergia positiva. Este es el mundo que vamos a vivir en el siglo XXI. Es un mundo basado en el conocimiento. Y las computadoras no van a poder sustituir el valor del vínculo y la interacción entre quienes aprenden y quienes enseñan, porque existe un componente social y emocional muy fuerte ligado a cómo procesamos la información, a cómo memorizamos, a cómo aprendemos. Así que lo que yo veo en el futuro es algo híbrido, es una combinación, una sinergia positiva entre la computadora, la máquina, la tecnología y el ser humano. Pero nosotros, además de formarnos en la tecnología, tenemos que formarnos en conocer qué nos hace humanos y apuntar hacia ello. Muchas gracias.